Hola amigos, bienvenidos a su programa San Juanitas Podcast. Hoy vamos a tener un programa muy ameno e informativo porque vamos a hablar acerca de cómo es que una persona siente el llamado por el sacerdocio y también un poco, obvio, de religión. Y para eso, mi invitado del día de hoy, el sacerdote Miguel Enrique Alvarado, nos lo va a platicar. Pero antes quiero decirles que el padre Miguel es religioso teatino que son o pertenecen a un clérigo de regulares religiosos fundados en San Cayetano en 1524 en Roma. Y además, él es originario de Guadalajara, Jalisco, México. Pero él ahorita nos va a hablar más acerca de quién es él y cómo llegó hasta aquí, hasta Denver, Colorado. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al padre Miguel. Padre, mucho gusto, muy contenta de tenerlo aquí en el programa. Bienvenido a su programa. Pues muchas gracias, igualmente muy contento. Y bueno, pues como ya lo decías, mi nombre es Miguel Enrique Alvarado Santos, soy originario de la ciudad de Guadalajara, soy religioso, pertenezco a la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, fundado por San Cayetano en 1524. Ujú. Y bueno, como religiosos tenemos un estilo de vida un poco diferente a los sacerdotes diocesanos, pero bueno, lo iremos platicando Sí, durante la entrevista. claro que sí, padre. Pues yo encantada de tenerlo aquí, un placer, un gusto enorme. Igualmente. Y bueno, amigos, pues vamos a continuar con las preguntitas para el padre. Y, padre, la primera pregunta, ya lo mencioné yo, que es originario de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, pero quisiéramos que usted nos contara, ¿quién es el padre Miguel Alvarado? Bueno, soy, como ya lo decía, originario de Guadalajara, Jalisco. Soy el noveno de 2 hermanos, una gran familia, sí, Sí, grande, numerosa. muy numeroso. Católico toda mi vida, nací en una familia católica y bueno, eh, fui llamado, por decirlo así, al sacerdocio, ¿verdad? De una forma un poco especial, no fue algo así que naciera, o que sintiera yo desde pequeño, no fue a través de esa experiencia de Dios que poco a poco me llevó a ir madurando este deseo y vino la invitación y bueno, aquí estamos. Esa era nuestra segunda pregunta, padre. ¿Cómo Sí. fue que usted tomó la decisión de convertirse al sacerdocio? Porque usted me estaba contando fuera de cámaras que usted de niño pues no tenía esa inclinación por decir, ay, yo cuando sea grande me voy a convertir en sacerdote, ¿verdad? O sea que Dios actúa de la manera más, o sea, con cada quien Misterioso. diferente y misteriosa les llega el llamado, Exactamente. ¿no? ¿Nos puede Así hablar un es. poquito más acerca de eso? Claro que sí, siempre me emociona esta parte, porque como tú bien lo decías, nunca desde pequeño ni de joven siquiera, pasó por mi mente, la idea del sacerdocio. Sí, como te decía, católico, practicante en mis altibajos, ¿verdad? A veces muy cercano, a veces un Sí, poco como todos, retirados. por Sí, la y situación nos hace hacer así a veces. así es, y recuerdo, entre mis hermanos sacerdotes, que más de uno cuenta su historia que desde pequeño ya jugaban a dar misa. Y yo digo: "No, yo no, yo jugaba fútbol y hacía muchas cosas", Una pero vida normal, es normal, exactamente. de Y cualquier chico. claro que sí, y creo que he sido siempre muy bendecido por Dios. Lo que llegaba como anhelo a mi vida, a mi corazón, siempre, siempre Dios me ayudó a conquistarlo. Gracias a Dios, tuve negocio y, y siempre, nuevamente, lo que se me ocurría, lo realizaba, pero una vez que lo realizaba,
como que quedaba un vacío en mi corazón. O sea, decía, Sí. bueno, ya cumplí ya logré este objetivo, ¿y ahora qué sigue? Y le Ujú. perdía ¿El el interés? interés y lo dejaba, todo. Y bueno, esto fue creciendo cada vez más a raíz de conquistas más grandes, por decirlo así. Sí. Los vacíos existenciales también se sentían más fuerte. Ajá. Y recuerdo que una vez, después de haber realizado un buen negocio que me había dejado, una buena ganancia, comencé con ese vacío existencial, con esa, pregunta de: "Y bueno, ¿y ahora qué? Ya lo conseguí, ya le perdí el interés nuevamente". Y recuerdo que empecé a divagar en mi mente, ¿no? Tiene que haber algo más que esto. Y recuerdo que, entre ese diálogo entre buscando una respuesta y cuestionando a Dios sobre si tenía algo especial para mí, comencé a caminar sin rumbo fijo, y recuerdo que llegué hasta una capilla que había donde se exponía el Santísimo las 24 horas, y se me ocurrió entrar. No Ajá. llevaba la idea de entrar, o sea, no era así como que: "Ay, voy a ir a ver qué dice Dios", no, Ajá. yo llegué, me encontré con él, por decirlo así, entré y aproveché el momento. Mi madre siempre me decía que él nos escuchaba y que él nos respondía, y desde nuestra fe y desde nuestra práctica en nuestra fe, pues, lo conocemos teóricamente, todo esto, Sí, ¿verdad? sí. Entonces llegué, me hinqué y había ahí un pequeño librito que se utiliza que dice 15 minutos con Jesús Ay, sí, tan sacramentado. bonito. Sí, sí, Bueno, lo sí. agarré y me lo aventé del Sí, principio al fin. sí. Fíjate, aquí viene algo muy interesante, ¿eh? Ahorita lo acabo de recordar. Al final estaba un verso de Amado Nervo. Voy a tratar de acordarme. Sí. Dice algo así: eh, "Si tú me dices ven, lo dejo todo. Ah, qué No bonito. volveré a voltear a la mujer amada, pero dímelo fuerte de tal modo que tu toque, que tu llamada, no, que tu voz como toque de llamada levante al alma de su lodo, traspase el corazón como una espada. Llegaré a tu santuario casi viejo y a la luz del crepúsculo. Dice, pero he de difundirme, oh Cristo, como suave perfume de tu altar". Algo así. Es Dedi maravilloso. Maravilloso y dedicadísimo para Sí, usted. ya ahora lo reflexiono y digo, es como Dios que se lo lo puso. escribió para mí. Sí, Y sí. bueno, yo creo que lo dije con mucha fe, con todo lo que traía en mi corazón, y yo le empecé a decir después al Señor, oye, si tú me concedes esa paz que yo tanto he buscado y no la he encontrado, te voy a seguir a donde tú quieras y como tú quieras. Entonces, después de unos momentos, empecé a experimentar una paz maravillosa. De hecho, sinceramente no recuerdo exactamente, pero era una sensación como que tenía mis ojos cerrados y como si estuviera yo flotando. O sea, era una paz que jamás en mi vida había sentido. Ay, No lo entendí, ¿eh? en su No lo momento entendí en no su lo momento, no entendió. así como que, mira, Dios me está respondiendo, no. No, Pero esa pero la experiencia vivió, me la llevó experiencia. a empezar a cambiar mi vida, buscar algo más. De hecho, es buscar a Dios. Salí de ahí y igual como sin rumbo fijo, cuando acordé estaba lejos de mi casa, lejos de todo, y bueno, regresé. A partir de ese día comenzaron a haber grandes cambios en mi vida, grandes. Soy muy malo para recordar fechas, pero recuerdo que yo le había presentado al Señor: "Si mis amigos son un impedimento para seguirlo, pues quítalo. Si mi trabajo es un impedimento, quítalo". En ese tiempo, creo que tenía una novia y le dije: "Si esta chica es un impedimento, pues adiós, que se vaya". Y así le fui Sí, enumerando cada cosa que yo sentía. Y en verdad, como en el espacio de un mes, empecé a perder varias de esas cosas. No recuerdo así el orden, pero sé que empecé a perder varias cosas. se le fueron retirando de su vida, Exactamente, de poco a tal poco.
que regresé y le dije: "Oye, llévatela más despacio, ¿no?". Ay, vaya. Pero habíamos hablado, ya habíamos hecho un trato él y yo, y entendí y dije: "Bueno, vamos a seguir". Y de ahí mi vida empezó a tener grandes cambios, personas que empezaron a llegar a mi vida que me hablaban de Dios, que me hacían ver una realidad diferente. La misma experiencia de esa noche se volvía a repetir de una manera menos intensa, pero con esa certeza de que estaba Dios ahí. Y entonces eso nuevamente me llevó a ir tomando decisiones diferentes en mi vida. Renuncié a ese trabajo que tenía, o sea, ese negocio que tenía y empecé a buscar algo que me diera más paz y me diera más tiempo para estar con Dios. Y todo se fue acomodando. Recuerdo que tenía un primo, bueno, todavía vive, que tengo un primo que llegaron a invitarlo a un retiro y yo estaba ahí Ajá, con él. La invitación no era para mí, era para él. Pero como estaba ahí, al final voltearon y me dijeron: "¿Quieres tú también ir?". Y yo: "Pues sí, vamos". sí, Y en ese retiro mi vida se transformó. Ahí sí, de plano, el Señor como que: "Ahora te voy a decir que estoy contigo y sí. vamos a caminar juntos". Entonces empezó ese gran cambio en mi vida, esa gran conversión. Empecé a ir a las asambleas, así les nombraban, de oración, con estas Ajá, personas, y después, entré a un grupo de misiones. Y en esas misiones, como nos mandaban a los lugares más pobres, sí. a veces teníamos que llevar cosas y no teníamos vehículo. De ahí de México, ¿verdad? Sí, en Todavía, en en sí. México. Ujú, Trabajamos mucho para, la costa de Jalisco y Nayarit, en esos ajá, pobladitos de ahí. Nos invitaban padres y nos decían: "Mira, tengo estas zonas", y ya nos daban, esta es la problemática, ayúdenme. Y ujú. entonces, preparábamos los temas, salíamos a las comunidades, nos invitaban a sus casas y les compartíamos. Fue algo muy enriquecedor porque te das cuenta que a veces lo material te absorbe y te impide ver que Dios te ha dado una riqueza inmensa y no necesitas material. Un Ujú, ejemplo, recuerdo que llegamos una vez con una familia, era un sí. cuartito pequeño y era toda su casa. Y entonces recuerdo que nos dijeron: "Miren, aquí se van a quedar en este rinconcito a dormir". Llegamos, nos quedamos ahí, y a la mañana siguiente, pues, yo desperté con el aroma rico a humo, las tortillitas que se veían que Hechas se a inflaban, mano. cafecito Ah, qué recién hecho, rico. y Sí, entonces nos dimos cuenta que ellos habían dormido ahí. Entonces nos estaban compartiendo su riqueza. sí, claro. ¿Sí? Nuevamente, cuando regresábamos de las misiones, o sea, los más enriquecidos éramos nosotros, Sí, porque nosotros de repente queríamos llevarles algo a ellos y ellos no lo necesitaban, lo tenían todo, especialmente porque tenían a Dios en sus entiendo. corazones. Y bueno, todo esto fue provocando que pensáramos en cómo ayudarlos más. Y como yo soy residente de aquí desde el 90, se me ocurrió la gran idea de venir aquí a Denver para trabajar, comprar una camioneta, poder Pero, movernos ay, y disculpe que lo construir una interrumpa, casa. pero usted se vino por su propia, yo me voy a venir por acá, iniciativa o lo mandaron de la alguna iglesia o la No, religión, iniciativa, o iniciativa. iniciativa Sí, suya. ayudábamos en un grupo de misiones, pero nadie nos daba dinero para las misiones. Era de nuestro trabajo, de donaciones, y nosotros realizábamos la ayuda, llevábamos todo lo necesario. Entonces, viendo esa problemática, me vine para acá con la idea de eso, de trabajar, juntar un poco de dinero, comprar un vehículo, que era lo que más nos hacía falta, y también, juntar un poco de dinero para dar inicio a la construcción de una casa de retiros, Ajá, porque nuevamente, como trabajamos en las colonias más pobres, sí. entonces, para darles viernes, sábado y domingo, pedíamos una cooperación de cien pesos, porque nos cobraban, en el Valle de la Misericordia, en Guadalajara, los franciscanos, 60 pesos para estar en una habitación 3 días. Entonces, 40 pesos era para darles de comer durante 3 días. O sea, no era nada. Pero había personas que no los En podían esa pagar época que dicen en los esa no en época. los que era, Eso era más o ochentas, menos como no, estamos hablando más o menos como en el 2000, en el 2000. por ahí, 2003, 2005, por ahí. Este,
pero había personas que no podían pagar los 100 pesos, ¿sí? Era como un desfalco. Entonces decían, bueno, si tenemos una casa, será más fácil porque ya no tendríamos necesidad Sí, de, sí. de cobrarle a la gente. Y bueno, vengo aquí a Denver, eh, conozco a los padres teatinos, empecé a ir a San Cayetano a hacer pues servicio, oración, ayudar a los padres. Y entonces ahí fue donde viene el llamado, Ajá. Ya más fuerte el ya llamado, más ahora sí fuerte, ya, sí. Pero toma la decisión. algo que sí me gustaría compartir siempre en estos avances de mi experiencia con Dios, siempre fue frente al Santísimo. Ah, qué bonito, Porque llegaba bien yo con él, especial. sí, como ese primer encuentro que tuve con él, y llegaba yo: "Oye, ¿tienes algo más para mí?". Y ya quiero algo más. Y venía algo más, vinieron las misiones, vino venir a Denver, vino la invitación para el sacerdocio, y entonces, siempre ha sido así en el Santísimo. Padre Tomás Fraile, que era el Sí párroco lo conocí, de San Cayetano, él sí lo fue quien me conocí. invitó. Sí, Sí, y bueno, ya después comencé mi proceso que que fue un poco interesante porque, vamos, de joven nunca me gustó la escuela, eh, al 100. entonces me costaba mucho porque era como muy inquieto, ¿no? Y entonces, nunca saqué mi certificado de ¿Secundaria? secundaria. Entonces, cuando me invitan, pues tenía que tenerlo, porque tenía que tener el de la preparatoria para poder empezar en la universidad. Y Sí. entonces tuve que regresar a Guadalajara, hice un examen Ceneval y logré obtener, buena calificación, es decir, con un examen Ceneval te podías tener el certificado de secundaria. Lo Ajá. conseguí y empecé a hacer la preparatoria y la saqué en un año. Entonces, yo ahí veo un gran milagro, la mano de Claro, Dios, sí, la mano de Dios, porque me Dios puso guiándolo. quieto. Y Sí. aparte me empecé, retomar los estudios. Una vez con el certificado, regresé aquí a Denver, se los mostré a los padres. Estudié un año en el seminario Saint John Vianney de aquí de Denver. Y Ajá. después de ese año me enviaron a la Ciudad de México, a la provincia de México, y estudié la filosofía en la Universidad Pontificia de México. De la Ciudad de Después, México. después estudié 2 años de teología ahí y vine a hacer una etapa que se llama noviciado. Durante un año tenemos una experiencia para conocer la espiritualidad de la orden. Ajá. Después regresé ahora a Guadalajara y terminé mis estudios teológicos en el Instituto Superior Salesiano, Ah, quien les mando un gran saludo, unos sí, maestros imagínese, me maravillosos, imagino. ¿no? Que de Sí, donde sinceramente, salen pues esta buenos sacerdotes. espiritualidad, ¿no? Este amor por el servicio, de ver ese testimonio en estos padres y bueno, en más padres que fueron mi inspiración, ¿no? Sí, Padres que claro. trabajaban incansablemente a pesar de la edad. Y entonces eso fue nutriendo mi corazón y llenando, pues, esa manera de poder yo también expresar al Señor hacia las Y personas. ese hueco, ¿no? Ese vacío que usted sentía que decía que no nada lo llenaba antes. Se acabó por completo Se acabó. Fue llenado por Dios y por el bueno, qué Señor, bonita, sí. qué por el Señor, qué bonita experiencia y qué bonita nos cuenta su historia, padre, cómo fue su llamado, muy bonito. Y yo sé Sí, que cada quien, cada sacerdote tiene diferente su llamado. así es. Pero el suyo, pues, es impactante porque como muchos empiezan a temprana edad y usted empezó ya Tenía 40 años cuando 40. comencé. Sí, ya. Recuerdo, tengo una amiga que nos íbamos de misiones y cuando le conté esto, que me invitaron, me dijo: Ah. "No, no entres", dijo: "Ya vas a salir bien viejito". Pero Por no, todos creo los años que que dicen, ¿no? sí, porque estudié 10 años. Entonces, a los 50 años me ordené diácono y sacerdote. O sea que primero son, ¿cómo se llaman? Cuando empiezan. Como religiosos tenemos etapas que vamos Ajá, viviendo de ¿qué son? formación. Eh, es el aspirantado, el postulado, después viene, hacemos los votos. Seminaristas, ¿no? Sí, bueno, es que nosotros somos tenemos como categorías un poco diferentes. Es lo mismo, pero por ser religiosos, es un poco diferente.
cada comunidad religiosa tiene sus procesos un poco diferentes, okey. Sí, ¿sí? sí. Nosotros hacemos votos temporales que se van renovando cada año. Después Ujú. del tercer año hacemos votos solemnes y, una vez que hacemos los votos solemnes, adquirimos, como un privilegio jurídico, es decir, tanto es muy difícil que podamos salir de la orden, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera en este momento, seguir otro rumbo en mi vida, Ajá. uy, tenía que ser todo un proceso para poder, exclaustrarme y poder re llamar renunciar a esos votos. Pero todos están bajo la supervisión de Roma, ¿no? Sí, sí, De sí, allá, bajo el sí, Papa y sí, todo, claro, 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 todos. todos. Eh, por ejemplo, Las nosotros, las normas, reglas de si venimos, por ejemplo, a una arquidiócesis, nos presentamos y el obispo, si tiene un espacio para nosotros ujú. o si necesita ayuda, nos dice: "Okey, muy bien, pues, ustedes pueden encajar aquí", nos ofrece Okey, ya una le parroquia y entendí. trabajamos. Muy bien. Servimos al pueblo desde nuestro carisma, Sí. pero siempre unidos a la iglesia. Okey, Nuestra fe es una fe de comunión. de comunión. Sí, muy bonita, muy, muy, muy interesante. Y padre, ¿cómo? Pues ya nos habló un poquito acerca de su vida, pero aquí le voy a hacer la otra preguntita, muy parecida a lo que ya nos está contando. ¿Cómo es la vida de un sacerdote? ¿Es Híjole, muy es bien. muy agitada? Fíjese, yo lo digo así en broma, pero es verdad. Este, Me acuerdo que una vez alguien me dijo: "Sí, hazte sacerdote", dice, "que al cabo no hacen nada". Y y yo dije: "Oh, qué bueno, entonces he encontrado mi profesión", pero no, o sea, es un trabajo donde, perdón, una vocación donde Sí, puedes morir trabajando si tú quieres. O también donde, pues, puedes vivir de una manera muy cómoda, porque al final, ustedes como laicos ujú, tienen un gran respeto y amor por los sacerdotes. sí, Entonces, de repente, lo que nosotros les proponemos, lo que nosotros les inspiramos, sí, podemos obtener todo, ¿ves? La vida de un sacerdote, voy a hablar de la mía en sí, particular. claro, adelante. Eh, por ejemplo, soy vicario del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué es De esto? aquí de Denver, sí, Sí, es el sí, párroco y después el vicario es el segundo. Vicario es el segundo, es decir, está el párroco y yo me encargo mucho de la parte pastoral, ajá, ¿verdad? Estoy también encargado del Seminario San Andrés Avelino, que es, ujú, donde nosotros teníamos la formación de nuestros estudiantes. Ahora, los que estudian filosofía están en Guadalajara, los que estudian en Roma, la mayoría, perdón, los que estudian teología están en Roma. Y entonces este edificio lo utilizamos para, hacer retiros. Entonces estoy de administrador ahí y nuestra, orden tiene provincias, provincia en Roma, en España, en Portugal, en Colombia, Argentina, Brasil y México, y aquí Estados Unidos. Entonces, yo pertenezco a la provincia de aquí de Estados Unidos y tenemos un provincial, que es un gobierno, local para nuestra provincia, y tenemos al vicario provincial, que en este caso servidor. Entonces, estoy lleno qué de bien. trabajo. Sí, no, Sí, mucho trabajo. hacia donde quiera que volteo siempre hay Sí, trabajo. Entonces, nuevamente, la vida de un sacerdote es estar siempre conectado al Señor para poder escuchar su voz y poder responder a las necesidades. Y las necesidades son muchas. sí, Eh, Precisamente antes de llegar aquí, fui a visitar a ungir a una señora que ya estaba, pues, estaba enfermita. Y es así, te vas abriendo al trabajo, al servicio con la gente, y la misma gente, vamos a decirlo así, te recomienda, ¿no? El padre siempre va, sí, sí. sí. Y entonces eso ha ocasionado que mis días estén ocupados siempre. Pero en verdad, terminas el día a la veces cansado, pero con satisfacción Satisfacción. en tu corazón, Sí, servido a Dios. sí, claro. Sí, Qué bonito, ¿verdad? Esos sí, son los verdaderos sacerdotes. bueno, todos son, Todos son verdaderos, pero pero los que sí, llevan el don y la alegría de híjole, es servir que yo me quiero por imaginar voluntad. a Jesús, ¿no?
Imagínate, caminó sobre las aguas para ir a dar una respuesta. Sí, o sea, nunca tuvo miedo, nunca, le tuvo una segunda ocupación prioritaria a servir. Y él dice, no, yo no vine a ser servir, vine a servir. Entonces, si él lo hace, ¿por qué nosotros no? Claro. Sí, y cuánta necesidad. Yo lo que veo aquí en este país maravilloso es que de repente viene nuestra gente. Sí, A veces la fe se queda atorada en Juárez y sí, pasan sin fe, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces aquí el trabajo, las ocupaciones, todo les hace muchas veces alejarse. Pero cuando se reconectan con Dios, híjole, es maravilloso. Entonces, sí. esa es parte de nuestra tarea, ayudarles a seguir conectados al Señor. Sí, esa es parte de nuestra misión. Es que es cierto, ya llegamos aquí que el trabajo, los hijos, la escuela de los hijos y nos ocupamos en todo y ya no, aunque queremos ir a veces a la iglesia, estar ahí cada domingo, a veces se nos es decimos que imposible, nada es imposible, pero se nos dificulta un poquito, ¿no? Le damos la preferencia a otras cosas, las prioridades que no debería de ser tampoco. Es Exactamente. cierto. Y qué bueno que ustedes están ahí para darnos ese jaloncito de orejas. Y ese Mira, apoyo y esa sí, que gracias. no se nos olvide. Sí, y algo que yo he descubierto, siempre hay un momento para encontrarnos con Dios, siempre en la vida, Ujú. siempre. Sí, Yo a veces, correcto. no me planeo algo en el día y de repente me encuentro con alguien y empiezas a platicar y te empieza a contar la situación de su vida y le empiezas a dar luces a través de nuestra fe. Nuestra fe es una fe de esperanza, una fe de victoria. Cristo, venció, ¿verdad? Todas las vicisitudes humanas y cuando les comienzas a decir esta realidad del Señor, empieza nuevamente una luz, de esperanza en la persona, Ujú. porque Dios no es solamente, vamos, la parte cultural, la parte donde llegas y sueltas todo y regresas a cargar más, no, es ese lugar donde te encuentras con Él y te ayuda a tener una visión diferente, ¿ves? Es un Dios de que te invita a la responsabilidad, al compromiso. No solamente es un padre que te agarra, te pasea y te dice: "Ya, todo está bien". No, o sea, sí lo hace, sana tus heridas, pero te pone frente a las realidades para que seas parte tú ahora de su equipo. Es cierto. Ese en verdad es maravilloso. Es muy cierto. Yo, por ejemplo, soy, ya lo he dicho en otras ocasiones, sobreviviente de cáncer de seno. Y, yo creo que cuando uno está en una aflicción, es cuando más como que busca la fe y encuentras tu fe y te conectas con Dios, ¿verdad? Y a veces uno, pues, en los momentos que uno está así, dice: "¿Por qué a mí? ¿Por qué?". Pero no debe de decir uno: "¿Por qué a mí?", sino: "Dios, ayúdame si ya estoy en esta enfermedad, ayúdame a salir de ella". Y es cuando uno conecta su espiritualidad con Él. No nada más en ese momento, hay muchos momentos de felicidad y todo, pero yo estoy platicando de cuando a mí me pasó y mi conexión con Dios fue como, ya la tenía muy arraigada, pero ahí como que la hice más, aún más fuerte. Sí, hay Se un detonante fortalece. siempre que nos ayuda a encontrarnos con él, o a veces, desafortunadamente, a desconectarnos de él. Es cierto, Sí, también. eh, ves una Y pues falta de fe, una tragedia, y puedes tomar las 2 las opciones. 2 Te aferras a Dios o reniegas o de Dios por lo reniegas. que te pasó. Es cierto, erróneamente. Sí, sí, sí. Pues ahorita que está usted con nosotros aquí, yo pienso que también de alguna forma Dios lo puso en mi programa para que mucha gente lo escuche, No lo me tan queda la bonito que menor duda. habla y mucha gente, algo se les quede de lo que estamos platicando ahorita. Esperemos en Dios que Que sí. así sea, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, mira, creer en Dios no te libra de situaciones, no te libra de problemas, pero cuando tienes esos problemas, entiendes y encuentras un sentido. Sí, dice San Pablo en su carta a los filipenses que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y dice él que esperamos esa venida gloriosa del Señor. Y entonces cuando Él nos llame a su presencia, dice, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad, seremos semejantes a Él. Entonces, no nos podemos aferrar aquí. Estamos llamados a disfrutar todo lo que Dios dispone para nosotros, pero la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros está allá.
Está en el Cuando cielo. vivimos con esa esperanza, o sea, nunca te enojas con Dios. Pase lo que pase, sabes que allá hay algo más maravilloso que te espera. Sí, es cierto, muy bonito. Padre, y otra preguntita, ¿por qué piensa usted que muchos jóvenes de ahora no piensan o no les interesa tomar los votos al sacerdocio? Bueno, yo creo que hemos perdido de vista nuevamente el objetivo de salvación que tiene Dios para nosotros. Eh, Esa es una cosa. Otra, nos hemos dejado envolver por este pragmatismo, es decir, algo me funciona, lo tomo. Si no, esto es útil, lo tomo. Si no, pues vendrá algo mejor. Y otra de las cosas que estamos viviendo es que estamos como en esa sociedad líquida donde todo se diluye, Sí. donde todo se Correcto. puede revolver. Se oferta tanta religiosidad o espiritualidad. Tomas un poquito del oriental, un poquito de esto, un poquito de eso, lo mezclas y lo ofertas. Y el problema es que esto no te lleva a ninguna responsabilidad. Cubres una necesidad. Hay tres institutivos antropológicos que son muy importantes, ¿sí? Somos seres religiosos, somos seres racionales y somos seres relacionales. Ujú, Tiene que haber un equilibrio entre en los 3. estos tres. Ujú. Porque si eres solamente y te inclinas a lo religioso, te puedes meter en el fanatismo. Exactamente, Sí, y como muchas entonces, personas que a veces vemos por ahí por el mundo. sí, entonces eres del equipo de los buenos y aquellos son malos, que los chupe la Sí, bruja, ¿no? es cierto. Si te vas solamente a la razón, entonces te haces frío, calculador, Sí, egocéntrico y bueno, muchas variantes, ¿no? sí, Si te, si ¿cómo se llama? Si te olvidas de ese ser relacional, sí, te escondes, no te muestras tal cual eres. Entonces, estos tres bien equilibrados te dan algo, una aspiración, trascendencia. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que rehuyen al compromiso? ujú. Sí, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque todo está fácil, todo está a la mano, Todo está les damos a a la un mano. clic y todo También, está ahí. también, ¿Sí sí, ves? quieren ver Y todo. otra de las cosas, esa sobreprotección que como padres, a veces como guías espirituales, les das, ¿no? Y entonces, nuevamente, Dios te confronta ante la realidad, no importa que sea cruda. Él sabe que te va a dar la capacidad para salir Sí, adelante, para guiar a otras personas. Entonces, si tú le preguntas a un joven cuál es tu aspiración, a veces ni la tienen. no, ni saben. Si tú Están le confundidos preguntas en a su un su joven, vida. sí, que si tiene un proyecto de vida, te dice, ¿qué es eso? Es algo que te inspira. O sea, yo quiero ser un ejemplo, futbolista, ¿no? Le preguntas a un joven y entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, no llega futbolista profesional, tiene que sacrificar amistades, tiene que Ujú, sacrificar la manera de alimentarse. O sea, es una responsabilidad y tienes que responder a todo aquello que te lleva a ascender como persona, tiene que implicar responsabilidad. Y es lo que ahorita menos quieren nuestros jóvenes. Entonces, la ujú. vida sacerdotal implica eso, una responsabilidad de ti, ante la sociedad y ante Dios. Ante ti porque te reta a ser mejor, Ujú. a superarte día a día. Te digo yo, no tenía mis certificados y tuve que hacerlo. Me costó trabajo, pues claro, noches de Nada estudio, es fácil en la vida, cielos de estudio. y Había pero cuando es el veces, deseo. sí, Ujú. perdón, que yo hacer la tarea después de todas las actividades que tenemos en casa y estaba terminando la tarea y era hora de irnos a la escuela. Entonces, en el trayecto me dormía. ¿Quién quiere Ajá, hacer eso? sí, Solamente aquel que ha descubierto que a través de su sacrificio puede ayudar a otro. sí, ¿Sí? Entonces, desafortunadamente creo que es lo que han perdido nuestros jóvenes. Ese sentido sí, de responsabilidad, de entrega, de vamos, de martirio en el buen sentido de la palabra. Mártir, ¿verdad? Es aquel que es testigo, aquel que ve, aquel que se ha dado cuenta por él mismo de lo que aconteció.
¿sí? Y nosotros necesitamos eso, ser testigos de Cristo. Y para ser testigos de Cristo en un mundo en el que estamos, se necesita más que vocación, ¿eh? La Sí. vocación la hay. Yo no creo que Dios nos abandone, pero sí hace Ujú. falta ese valor, esa decisión de decir, me la juego, por el Señor. Sí, Es el amor, maravilloso. querer. Sí, yo, por ejemplo, yo pienso que muchas mamás que van a escuchar ver el programa se van a identificar conmigo. Yo tengo mis hijos y a veces, uno de aquí en casa que quedan conmigo, 2 ya están haciendo su vida, y 2 aquí tengo en casa, y a veces uno de 21 y otra de 14. Y a veces me los quiero llevar a la iglesia, y vamos a misa, y vamos, y les ruego, y les ruego. Bueno, a la de 14 mal que bien, ahí me acompaña. Y el otro, pues no, que tengo esta actividad, esto y esto, y me sale con un montón de cosas y es bien difícil. Nada como cuando estaban chiquitos que los cambiábamos y vamos a llevarlos y ahí iban, aunque estuvieran ahí en la misa haciendo ruido y todo, pero ahí los teníamos. Y ahorita yo como mamá también digo, ay, qué difícil es convencerlos que vayan a misa. A veces hasta me voy sola porque ya no me acompañan. Pero, ¿qué consejo les da usted, padre, a todos aquellos que sí están sintiendo, a todos aquellos jóvenes que a diferencia de estos otros que no encuentran o que no se interesan por el llamado al sacerdocio, ellos sí, sienten el llamado al sacerdocio, a acercarse a Dios? ¿Qué consejo les da usted? Que sean valientes, que sean valientes y que confíen en Dios, ¿ves? Porque al final Dios te da todo y que no se desanimen, ¿ves? Porque vamos, desde nuestra humanidad cometemos errores, ¿sí? Sí, Y muchas veces generalizamos, ¿no? La iglesia es esto por el error de uno, no. O sea, se habla del sacerdote fulano se equivocó y hay que rezar por él. ujú, El seminarista es fulano, humano. sí, hay que rezar por él. O sea, no hay que tenerle miedo a esto, es una realidad. O sea, la historia de la iglesia, si tú la lees de principio a fin, ves muchas cosas como lo ves en la Biblia, ¿no? El rey David que se equivocó, Abraham que se equivocó, Moisés que se equivocó. Y dices, ¿cómo? Pues sí, es que eran al final humanos, pero Sí, la diferencia está en que Dios te ayuda a retomar nuevamente la el misión que te ha camino. dado. Sí, Hay un pasaje muy bonito, ¿sí? Está Pedro ha negado al Señor 3 veces. sí, Y en el capítulo 21 de San Juan nos narra un acontecimiento. Están en el Tiberíades y entonces Pedro le dice a los demás discípulos, voy a pescar, como tratando de recordar aquel primer encuentro con Jesús. Y los discípulos dicen, vamos, y van, ¿verdad? Una vez que se suben a la barca, como esa primera vez no pesca nada. A la mañana está Jesús a las orillas con unos peces, unos panes, y luego les grita, muchachos, ¿qué tienen? Nada, lancen su red a la derecha, la lanzan y sacan otra vez, pesca milagrosa. Se vienen con él y entonces comparten los alimentos y después Jesús se pone de pie y le dice a Pedro, ven, camina conmigo. Y entonces van caminando y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes, apacienta mis ovejas. Jesús, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. La tercera vez, igual, perdón. Aquí hay algo maravilloso, fíjate bien. El nombre de Pedro lo dice, ¿verdad? Eres piedra y sobre esta piedra. Pero no le llama Pedro, le llama Simón, que era el verdadero ajá, Pedro. de Pedro. Cuando se encuentra con Jesús, pues le cambia el nombre. Ajá. El significado de Simón es caña quebrada. Ah, Y el profeta Isaías había dicho que el Mesías no había venido o no vendría a desquebrajar la caña, sino a unirla. Se nos quebra una plantita, le sí, ponemos sí, cinta, se recupera. Nuestros huesos hacen lo mismo. sí, Es lo que hace Dios con nosotros. Entonces, lo que le está diciendo a Pedro es, sé que eres frágil, sé que eres una cañita quebrada, pero aún así, la misión que te di aquí está. Entonces, nuevamente, cuando nos equivocamos, tenemos ese perdón y esa misericordia de Dios. Entonces, ¿qué le podemos transmitir a un joven? Eso, que Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos para realizar la misión a la que nos ha llamado. Siempre. Entonces, no tenemos que tener miedo. Hay una realidad a veces hasta monstruosa que asusta, pero también hay otra realidad divina que nos da lo necesario, la gracia que necesaria Dios provee. para transformarla. Por eso nos llamó sal y luz del mundo. ¿Sí? Entonces yo te digo ahora,
¿Me arrepiento de ser sacerdote? No. No sabes cómo le doy gracias a Dios que me permitió de un pasado incierto, frío, a algo maravilloso, algo que tiene sentido. Yo despierto todos los días y le digo: "¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos?". Usted ya lo trata como amigo, Maravilloso. amigo, Sí, pues y es todo, es para nosotros. porque lo es, dice: "Ya no les llamo Sí, siervos, les llamo", mm, que un siervo no sabe lo que hace eso. Pero a ustedes les he compartido todo lo que mi Padre quiere. ¿Qué quiere Dios de nosotros? La salvación para todos. la Y salvación. entonces cuando hacemos algo grato para Él, es bonito, es Sí, me maravilloso. imagino. Hermoso, hermoso, padre. Ay, qué bonito. Estamos platicando aquí con el padre. Ay, qué hermoso. Bueno, padre, otra pregunta. Los sacerdotes cuando ofrecen, esta pregunta es muy personal porque Ok, yo la he visto mucho en las misas, muy bien. pero de un sacerdote que no recuerdo su nombre, pero tampoco si lo recordaría no lo mencionaría. Pero dice, padre, los sacerdotes cuando ofrecen la Santa Misa o la homilía pueden romper con las reglas tradicionales de la Santa Misa, perdón, al dar el sermón haciéndoles preguntas a los feligreses que están escuchando Santa Misa. Bueno, mira, la estructura de la misa Ajá, nos lleva a encontrarnos personalmente con Jesús. sí. Tiene una estructura muy maravillosa que no debe de romperse. Lo que sí, la herramienta que tenemos para llegar más a la gente, para ayudarles a encontrarse con el Señor, es la homilía. Esa sí podemos hacerla desde tu personalidad, desde tu formación. Interactuar con la gente es muy bueno. Por ejemplo, yo lo hago. Me gusta hacerles preguntas. Una de las preguntas que me gusta hacerles mucho, primero, es, por ejemplo, ¿de quién fue la primera lectura? ¿De cuál fue la respuesta al salmo? ¿De quién fue la segunda lectura? Y si puedo, dependiendo de cómo traigo la homilía para desarrollar, pregunto por algunos personajes o por algún acontecimiento. Y eso les ayuda a la gente a pensar, porque nuestra fe se tiene que razonar. Dice San Pedro, que tenemos que dar razón de nuestra fe. Una fe sin ser razonada te lleva ¿a qué? A un inactivismo, es decir, de solo te alimentas, te alimentas, te alimentas y Ah, es vas engordando, o sea, pero no tienes esa capacidad de compartir. Entonces, cuando interactúas, cuando te sientes interpelado con Dios a través de empiezas a pensar y empiezas a dar respuestas. ¿Cómo han surgido, por ejemplo, estos movimientos? En México tenemos uno que se llama Cáritas, que atiende a toda la población, pues a través de eso, de pensar, de tener lógica. Ok, yo no tengo dinero, pero tengo muchas personas que vienen aquí, que son generosos, que tienen dinero, pues vamos, desde nuestra razón, a poder llevar una respuesta que Dios quiere darle a los que menos tienen. ¿Sí? Entonces vas despertando en ellos esa inquietud. Yo les digo, miren, decía el Papa San II, de la misa a la misión. Le digo, ¿cómo me encantaría, créanlo, que un día saliendo de misa se ajá. fueran todos a tocar puertas e invitarle a la gente a vivir una experiencia con Dios? Pero me conformo con que lo hagan en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos que comenzar. ¿Sí? Entonces, sí podemos cambiar eso. Hay cosas que no son negociables y que tienen su debido respeto. ¿Sí? Ujú. La consagración, el inicio, no lo podemos cambiar porque es algo que nos va llevando. Empezamos, fíjate, nuestra fe es trinitaria, Espíritu Santo, luego reconociendo que somos, Pecadores. y viene Ujú, una absolución que aunque no es sacramental, perdona los pecados. ¿Sí? Nos ujú. preparamos para escuchar al Señor que nos va a hablar de una manera general, de una manera personal, que nos va a invitar a decir algo y a comprometernos. Sí, es cierto. Entonces, vamos a decir que es como que depende del sacerdote si Sí, quiere interactuar con sí, los feligreses sí, depende de la personalidad. Hay del sacerdote. sacerdote, hay algunos que escriben su homilía, la leen, una homilía que es un poco diferente a cuando interactúas. Porque, por ejemplo, yo en mi caso tengo ya mi homilía,
pero la voy desarrollando de acuerdo a cómo la gente va respondiendo y los ayudo a entender el mensaje. Mira, nuestra fe es cíclica, ¿sí? Vivimos cada año los misterios de nuestra fe, desde las diferentes ópticas del Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo ocupamos para las fiestas. Sí, Ujú. ahorita estamos en el año A y estamos escuchando a Mateo y nos va llevando a vivir esos misterios. Y si tú empiezas a poner atención en el Evangelio, en las lecturas del lunes al miércoles, ya sabes hacia dónde va el domingo. Mm, ¿Sí? Es maravilloso, o sea, ese es un encuentro con Dios. ¿Sí? sí, A través de su palabra y que eso despierta tu corazón, porque ya te ha hablado y, por ejemplo, misa dominical, después te hace responder a través de tu fe. Usamos el credo, que es la profesión de nuestra fe. Y luego ya una vez que dices, sí, yo soy católico y amo al Señor y espero la resurrección de los muertos y todo esto, ahora voy a pedir por mis hermanos. Y empezamos las peticiones. ¿Sí? Y ujú, luego después de eso termina la primera parte de la Eucaristía, que son dos partes, ¿no? Celebración de la palabra y celebración de la Eucaristía. Liturgia de la palabra, perdón, y liturgia de la Eucaristía. Y empezamos ya, ahora sí, a recibir, presentarlos, y por eso lleva una secuencia maravillosa que te encuentra con Dios. ¿Sí? Pero la humildad es así, la puedes manejar, esa sí tiene esa flexibilidad. Y nuevamente, si, si tomas en serio esto, o sea, ayudas a la gente a encontrarse con esos misterios de fe. Es lo que es el pueblo de Israel, sí, ¿sí? Todas sus realmente, fiestas cíclicas, por eso las nuestras también son así y nos sí, llevan a la comunión. y muy bonito. ¿Y qué pasa, padre, cuando los niños están inquietos en la misa, que no dejan escuchar? ¿Usted qué consejo les da ahí a la gente o nunca comenta nada? Porque me ha tocado ver casos que los sacerdotes hay unos sacerdotes antes de empezar la misa, ya nos regañaron primero. Ya nos dijeron: "Los niños quietos", y ya nos dieron ahí No, mira, yo todo no me quemado. gusta interrumpir, ¿por qué? Porque al final, fíjate, un ejemplo, llevas a tus niños, sabemos que los niños, o sea, no los puedes tener. Son niños. Sí, vamos, o sea, entonces, gracias a Dios hay unas parroquias que tienen cuartos especiales para que estés mirando, interactuando, y si el niño llora, no molestas a los demás. Pueden Hay salir. otras que no. Entonces, si tú tienes ese caso y no estás en una parroquia donde tenga esos espacios para tus niños, puedes tomarlo, ponerte de pie, caminar por el pasillo hacia afuera, y el niño en cuanto se siente que ya no está presionado, se Se calma, calma. en su mayoría. Entonces tú también como sacerdote tienes que tener esa capacidad, porque imagínate, pues sí, yo muy propio y entonces es un encuentro con Cristo y todos tienen que respetar y entonces como tú no respetas ni has enseñado pues, la idea, ¿no? Te regaño a ti y tú vienes sensible, ¿qué haces? Pues, ¿Ya no regresas? oye, me voy. Hay un pasaje donde están así los niños y Jesús dice, Ujú. hey, dejen que los niños vengan a mí. Sí, Y si ustedes no son como ellos, no pueden entrar en el reino de los cielos. es cierto. Aquí viene una tarea mía Y para de ustedes. Entonces yo tengo que aprovechar la humildad y la ocasión para ayudarles a entender sin exhibirlos, ¿sí? Queridos hermanos, aprendamos también a ayudarle a comprender a nuestros hijos en dónde están, qué hacen, es por qué verdad. estamos aquí. Si tú le dices a un niño, vamos a ir a encontrarnos con Dios, y acuérdate que a veces en casa necesitamos silencio. Entonces tienes que estar en paz porque es un Dios que te ama. O sea, su capacidad, vamos a hacerlos ayudar a entender. Podemos invertir en abrir, ahorita el Internet nos presenta eh, pedagogías para los niños desde nuestra fe maravillosas. Y el niño le pones un video y te lo entiende. Te digo esto porque muchas personas, ¿sabes qué hacen tristemente? Les dan el celular. Y Ah, entonces sí, los papás están atentos a la misa y el niño ahí casi con abajo de el la banca celular. con el celular. Le estás mandando un mensaje. Este celular es más importante que lo que Que es estás lo viviendo que aquí. Dios. Es cierto, y qué triste, Qué ¿verdad? triste. Qué triste, es cierto.
Bueno, pues el mensaje ahí está. Ojalá que lo escuchemos y que lo lleven a la práctica, ¿verdad? Lo llevemos a la Sí, práctica. es maravilloso, poco a poco, vamos. Sí, Sí, todo es un cambio, el cambio toma su tiempo, es poco a sí, poco, como dices, son son procesos. procesos. Padre, ¿cuáles son los servicios que presta la iglesia? Porque muchos no los conocemos. A ver, yo Okey, digo que a lo mejor conozco algunos, pero ¿qué más? ¿Cuáles? sí, mira, por ejemplo, de una manera general, y ya luego Ajá, hablamos a un poco más particular. sí, La iglesia ofrece educación. Hay escuelas, hay universidades católicas, ¿sí? La iglesia ofrece salud. Hay hospitales, hay clínicas dirigidas por la iglesia, sustentadas por la iglesia, ¿sí? ajá. Pagas un precio, no es lo mismo que en un hospital particular y tienes muy buena atención médica. Este, la iglesia ayuda en los desastres naturales, Ujú. siempre, siempre. La iglesia te da muchos servicios, te ayuda con abogados. Aquí en Denver hay el Centro San Juan Diego, no sé si Sí, has sí, sí, escuchado sí, hablar sí. de él. Sí, Vas está en la ahí Lawrence Street. y si tienen Ujú. muchísimas respuestas que la iglesia te da. Son asociaciones que saben que la iglesia hace caridad, se ponen al servicio, se coordinan y los ofrecen eh, asistencia legal, asistencia financiera y de mucho. O sea, la iglesia prácticamente te da una respuesta para todo. Hay centros que promueve la arquidiócesis y que están en lugares específicos y hay que recurrir a ellos. Hay iglesias ya de una manera más particular Ajá. donde se hacen ferias de información. Por ejemplo, Guadalupe, donde estoy en Santuario de Nuestra Guadalupe, Sí. seguido da orientaciones. De hecho, este fin de semana tuvimos de migración. Hay abogados que van y también se ofrece. Hay un movimiento que es ayuda mucho en la iglesia, se llama Vuela por la Salud por tu Ah, salud. ajá. Ellos trabajan con el gobierno, pero se acercan mucho a las iglesias y te dan ayudas, estudios que te cuestan casi nada. También tengo entendido que pagan los biles, ¿verdad? De También, si uno, sí, si la gente que no puede cubrir exacto. sus Si biles. vas, hay un lugar específico, te hacen un estudio socioeconómico y si calificas, te ayudan. Y también te dan, hay un banco de comida y un Exacto. banco de ropa, ¿no? Algo Sí, así sí, también. sí. Sí, sí, Ah, la iglesia es caridad, la iglesia es misericordia, es el rostro de Dios visible en la sí. tierra. Y aparte de eso, los servicios que prestan como bautismo, o sea, lo que dan Sí, bautismo, ya ya esos vamos, son. espiritualmente, bueno, los sacramentos, ¿verdad? Dirección espiritual, atención pues, una necesidad ¿cómo se llama? En la pérdida de un ser querido, ¿verdad? El También el acompañamiento, el apoyo. duelo, para Ujú. que vivas bien tu duelo. O sea, hay parroquias que están muy bien asistidas y esto también depende mucho del párroco, de su visión, Sí. de tener esa capacidad. Yo le nombro redes de ayuda. Nuevamente, afortunadamente, o sea, eres una persona pública donde se te acercan muchas personas para bien y para mal. Pero si tienes ese discernimiento, puedes hacer muchas redes de ayuda. No soy médico, pero conozco un médico que te puede atender a un o Precio. una clínica, ¿no? Y Sí. entonces tú lo remites a él, Ajá. ¿sí? En Guadalupe estuvieron llegando hace unas semanas muchas personas de Venezuela buscando trabajo. Entonces ahí teníamos una lista de lugares donde los enviábamos, pues ve para allá, porque pues sí, pues desafortunadamente pues no podemos tenerlos como empleados, pero sí conocemos lugares Donde organizaciones que los pueden ayudar. exactamente, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, padre, pues otra preguntita para usted. Ya nos contestó esta, muy bien contestada, por cierto. La siguiente es, ¿cómo la iglesia afronta sobrellevar los cambios de la vida moderna? Fíjate, esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque a veces se tiene la idea de que la iglesia solo te habla de religión y solo te habla de rezar. No es cierto.
O sea, es una invitación y es parte de, claro que sí, pero la iglesia siempre se prepara. Nosotros como sacerdotes tenemos que estarnos renovando Renovando. continuamente, porque si no, ¿cómo te voy a ayudar? O sea, en un tiempo, tal vez, o en algunos lugares específicos, cuando traías un problema, de psicológico, pues reza y pídele a Dios. No había más respuestas, Sí, pero tú lo asumías. sí. Y esa misma fe y ese mismo querer darle el cambio te funcionaba. Ujú. O sea, escuchas, por ejemplo, confesiones, escuchas a las personas envueltas en problemas psicológicos y los remites, los invitas a que. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros hispanos, ¿no? Que si te dicen, ve al psicólogo, No, piensas que te están mandando al psiquiatra, o ya. sea, que estás No loco. estoy Dices, loco. no, no es cuidado de tus emociones, de tus pensamientos. Hay que alimentar sanamente nuestra mente. Sí, Alimentamos nuestro corazón, como nuestro vamos, cuerpo. nuestro cuerpo, perdón, Ujú. ¿sí? Entonces, sí, siempre hay preparación. Mira, te comento una experiencia, por ejemplo, no sé si recuerdas, hace ya bastantes años que pasó lo de Ayotzinapa, Sí, una sí, sí. masacre de Sí, jóvenes. terrible, Yo estudiaba tremenda. teología y algunos compañeros nos cuestionábamos, ¿por qué la iglesia no responde? Preguntábamos a los maestros, a los directores, pues hay que hacer algo, es una injusticia y esto y aquello, y pues nosotros ya bien emocionados, ¿no? Y Sí. entonces, una vez un maestro nos sentó y nos dijo, a ver, muchachos, este, no es que la iglesia no responda, es que la iglesia tiene que tener certeza de lo que vas a decir para saber a lo que se va a afrontar. Podemos hacer acusaciones solamente porque estamos escuchando, teorías. La iglesia no puede responder así. Entonces, después se dio una respuesta y una postura así. ¿Por qué? Pues porque ya había tenido un estudio, un acercamiento a la realidad, habían visto pues lo más cercano a la verdad que había pasado y entonces sí toma una postura. O sea, la iglesia siempre está a la vanguardia. Nos acusan de muchas cosas, pero no es cierto. O sea, la iglesia siempre está dando una respuesta a la necesidad actual. Sí. San Juan Pablo II, con el comunismo, él lo experimentó, él lo vivió, y entonces fue de los que lucharon más, ¿sí? Para estar en contra de las injusticias, no del sistema, ¿sí? Ese es diferente, de las injusticias que por un sistema político se presenta. La iglesia, por ejemplo, surge la teología de la liberación en Centroamérica. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una injusticia social. Como la que se está viviendo ahorita en Nicaragua, ¿no? Con el, ¿cómo se llama? El arzobispo o el obispo que Sí, tienen. que afortunadamente creo que ya lo liberaron. Pero es esto, tenemos mártires jesuitas que murieron, defendiendo, eh, Su fe. sí, su fe, pero vamos, no sentido de decir muero por Cristo así directamente, no, es despertando la justicia, despertando la conciencia de las personas, de los agraviados, para que clamaran justicia, Ujú. ¿sí? Y tenemos un jesuita, John Sobrino, que estaba en una universidad y entonces él viene a dar un retiro y sus compañeros que quedan son asesinados juntos, ¿sí? Y él habla mucho en la entrevista que le hacen a él sobre esto. Dice, pues es que yo debí de haber muerto con ellos, pero dice, Dios no lo quiso Por así. algo se quedó. Ahora mi deber es esto, es seguir fomentando la justicia. Eh, Aquí en esta sociedad que vive atrapada en la injusticia. ¿Qué hace Jesús? Siempre el actuar de Jesús va en ese sentido. La palabra griega que describe esto, soterológico. El poder de Cristo es soterológico, es decir, de salvación. Y no solamente de salvación, de una posesión, no, de un sistema que oprime. Ujú. Un sistema oprimista. Sí, entonces, claro que la iglesia siempre ha dado respuestas. De hecho, hay científicos,
hay sacerdotes científicos, hay sacerdotes que trabajan en la NASA. O sea, Están, extienden sus redes en sí, donde quiera, y piden, o sea, donde se necesita, se ocupa. exacto. Fíjate, por ejemplo, el Vaticano no solo es la sede de catolicismo, sino también es un estado. Cuando Ujú. el Papa visita un país, no solamente lo hace como representante religioso, sino también político. Y Sí, es lo que a veces no se entiende. A veces, ¿por qué se tiene que meter en esas cosas? No, no, no se mete, es que al final es parte de, es parte ¿sí? de lo que La representa, ¿no? iglesia es muy responsable ante todas las necesidades del hombre. Entonces, podemos decir que sí está la iglesia presente en los cambios de la vida moderna. Claro, claro. Ese es un hecho, Un sí. hecho. Padre, ¿por qué vemos que cada vez más gente que eran católicos se están cambiando de religión? Eso se está dando, se ha visto mucho. Esa es una pregunta maravillosa también. Fíjate bien, eh, ¿cómo lo digo? Se comete el error que cuando, por ejemplo, una persona que nació en un seno católico se va hacia el protestantismo, Ajá. se cambió de religión. Es una expresión no correcta. ¿Por qué? Porque solamente hay 5 religiones. O sea, para hacer una religión necesita tener varios elementos. Ajá. Una fe, una doctrina, un culto bien estructurado, ¿sí? Para que te lleve a encontrarte con una divinidad. Solamente hay 5 religiones en el mundo. Todo lo demás es sectarismo, Ah, ¿sí? okey. Porque nuevamente, qué te oferta? ¿Sí? Fíjate, un ejemplo. Nosotros, como católicos, nuevamente nuestra fe es de comunión. El domingo, o sea, mañana, las lecturas que se van a leer, si tú vas a X iglesia, se van a leer en todo. Hay unidad, hay comunión. Ujú. Si lees el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, te llama a eso, a la comunión. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que estamos con ellos. Entonces, las personas que nuevamente no se comprometen a vivir su fe, ¿verdad? Llega un momento en que les hablan dulce al oído y se van. ¿Pero por qué Sí. se van? Nunca viviste tu fe acá de una manera responsable. ¿Cómo puedes decir que no funciona cuando no la has vivido? Y al final no la supo defender, o sea, no defendió su fe en su religión, Sí, entonces, ni vivió. la Biblia está diseñada nuevamente para llevarte, no para dividir. Cuando le escriben los escritores sagrados, no le escriben para responder las preguntas que ahora le queremos sacar a la Biblia. ¿Sí? Entonces, esa está diseñada para que te vayas encontrando con Dios, con Ujú. Jesús, de una manera cíclica. Sí, claro. Y desafortunadamente se toma la escritura, se saca de contexto y entonces no es que aquí dice la Biblia. Sí, pero eso no quiso decir el escritor sagrado. Entonces tú estás haciendo decir a la Biblia lo que ella quiere decir y estás dividiendo. ¿Sí? Porque lo que invita el Señor es a unir. ¿Tenemos cosas en común con ellos? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, en vez de discutir sobre lo que queremos que diga la Biblia, ¿por qué no unirnos y trabajar juntos por principios, verdad? Y valores que tenemos en común para ayudar a la sociedad. Ujú, Sí, bien dicho. Yo, por ejemplo, padre, tengo conocidos, gente que conozco que, como dice usted, crecieron en el núcleo de familiar religioso católico y luego ya se vinieron, emigraron para acá y cambiaron de religión, así, siendo súper católicos. De la noche a la mañana ya son de otra religión. ¿Qué les pasó? pues no vivieron su fe, no conocieron su fe, porque si la conoces, no mereces renunciar a ella. Eso podríamos decirlo, ¿verdad? Sí, Y aparte, conveniencia puede ser también un poco de todo. sí, un poco de todo, porque mira, al final, o sea, es un sentir bonito, ¿sí? Pero verdaderamente hay una estructura como la que tenemos nosotros, no la hay. Nosotros tenemos, por ejemplo, una doctrina social de la iglesia
que está encaminada a eso, a responder desde la misericordia de Dios, ¿sí? Ujú. Ellos no tienen una doctrina así que te lleve a ese encuentro, que los lleve a ese encuentro en unidad. Sí, por ejemplo, la iglesia en Nicaragua sufre, pues, se le llama iglesia particular, y entonces la iglesia universal, vivimos esa misma fe, esa misma doctrina que nos mantiene hacia de Dios. Y entonces estas otras iglesias, ¿verdad? Tienen Ujú. solamente una finalidad particular: Sí. cobijarse y vivir bien entre ellos. Nosotros no. Nosotros es todo el mundo, toda la iglesia, porque todos somos hermanos. Padre, y aquí me sale una pregunta así ahorita, de repente se me vino a la mente hacérsela. ¿Qué les da o qué consejo les da a esa gente o qué les puede decir que hablan tan mal de la, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Del donde está el Papa, Vaticano, del Vaticano. sí. Es que nuevamente hay Mucha muchos, controversia y sí, pero mucho hay muchos mitos urbanos. también. ¿Sí? Que la iglesia es rica, que tiene tesoros, que no sé qué, o sea, tiene tesoros porque siempre ha existido la iglesia. Y un ejemplo, eh, eh, en la época de los grandes pintores, pues hacían pintura. ¿Quién promovía la iglesia? ¿Sí? Sí. De una pintura, más de una gente la donó. Más Ujú. de algún detalle, haz de cuenta, tú eres un ejemplo de Egipto y vas con ese florero maravilloso y se lo regalas en ese momento. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que ese tesoro queda para la iglesia porque tú lo regalaste. Y Sí. después de 2 siglos van a decir: ¿por qué tiene eso la iglesia? ¿Quién se la quitó? O sea, pues, fue un regalo. Y por ser algo cultural, no lo puedes vender. Dicen: ¿por qué no vende todos sus tesoros y ayuda a la gente pobre? Lo hace sin venderlos, ¿sí? Y está Ujú. defendiendo lo cultural. La iglesia católica es la que más ayuda en el mundo. Si A ves, nivel mundial, sí, a sí. nivel mundial. Entonces, lo hace a través de sus redes de ayuda que tiene. Un ejemplo, tú, nuevamente recordemos que el Vaticano es un estado, ¿sí? Entonces, tú, por ser un estado, por ejemplo, Estados Unidos no puede ir así, autoritariamente a África y decir: ahora voy a hacer Ujú. esto. Pues no, tiene que hacerlo a través de diplomacia. Claro, Sí, entonces también el lo Vaticano, o sea, la mismo. iglesia pide permiso, respeta todo, porque Dios es orden, Sí. ¿sí? Entonces, las injusticias sociales no es por la iglesia, es por los sistemas sociales, por el Sí. egoísmo del hombre. Y Ujú. entonces, si educas bien, ¿verdad? Desde tu fe, desde tu moral cristiana, desde tu ética y valores civiles, o sea, tienes una buena sociedad. Pero donde no los hay, poco a poco tienes que ir a entrar para cambiar, Para ir. ¿sí? Ay, mis lentes. Padre, otra preguntita para usted. Mis lentes. ¿Por qué vemos que cada vez, bueno, ya se la hice, católicos se cambian de religión? Ya me la contestó. Bueno, esta pregunta no sé si me la vaya a entender, pero bueno, A ver, pero parece haremos el que o a intento. lo mejor yo no la entendí bien, pero bueno, dice: "Padre, esta es una pregunta que muchos se hacen, ¿Dios sí religión No, o no? ¿O Dios sí iglesia?". iglesia no. No, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿O qué? Es A muy ver, explíquenos interesante. esta preguntita. No, es que todas tus preguntas son muy interesantes y Ay, yo me he muchas quedado gracias. corto Nos en las hemos quedado respuestas cortos. por el Bueno, tiempo, ¿no? sí. Yo creo que cada una de ellas se llevaría en un programa, en Muchísimo. verdad. Y lo voy a volver a invitar. Ojalá que acepte. Vuelva aquí a mi Esperemos en Dios programa. que todo se acomode para ver que sí. Fíjate que es algo muy interesante. Se lo plantean muchos los jóvenes, ¿sí? Dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la Ajá. religión. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo tengo mi relación Ay, con eso yo Dios de una estoy manera personal. muchos lo hemos dicho, padre, y me acuso Sí, yo también de haberlo dicho, de sí, también. sí. Y Y luego mira, y dicen: es que mira,
Yo cuando me nace, pues hablo con Dios. Yo cuando me nace, pues hago esto. Yo cuando me o sea, entonces estamos haciendo un Dios a nuestra medida, ¿sí? Y entonces yo respondo de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mi estado de ánimo, de acuerdo a quién soy, de acuerdo a lo que menos me comprometa. Hablábamos en un principio de algo de eso, Sí, 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 ¿recuerdas? sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de vivir con Dios sí, religión sí, Dios sí, iglesia sí? ¿Para qué nos sirve la religión? ¿Para qué nos sirve la iglesia? Pues verdaderamente para guiarnos de acuerdo a lo que Dios nos pide, para comprometernos, para llevar verdaderamente su presencia hacia donde Él quiere llegar. Es una fe responsable, una fe valiente, una fe que da frutos, una Ujú. fe que te ayuda a encontrarte con ese Dios cara a cara, pero también con el Dios necesitado que está ahí buscando de tu ayuda. Sí, ¿Sí? es correcto. La religión nos guía. ¿Por qué Dios? Fíjate, esto es maravilloso. O sea, nuestra fe se va formando a través del encuentro de Dios con el hombre y le va dando normas para que viva libre, ¿sí? Y Ajá. entonces, cuando lo saca de la esclavitud de Egipto, le comienza a dar sus normas, ¿sí? El libro del Levítico, el libro del Deuteronomio, son esas normas que le da Dios. 613 preceptos de santidad para que al vivirlos Dios pudiera caminar en medio de ellos, ¿sí? Viene Jesús y nos da una gran oferta, ¿no? Nos da la ley del amor. Sí, ámense los unos a otros como yo les he amado. Sí. San Agustín dice algo maravilloso, dice, ama ya lo que quieras, porque si amas no dañas, no envidias, no quitas, no Ujú. haces sufrir. ¿Sí? Sí. Busca siempre lo mejor para el otro, ¿sí? Entonces, la religión te ayuda a llevar ese camino, ¿verdad? De una manera, vamos, responsable y de una manera concreta hacia donde Dios te quiere llevar, hacia el cielo, Sí. ¿sí? Entonces, si estamos fuera de la iglesia, pues no podemos encontrarnos de esa manera tan intensa, tan directa con Dios. Y hacemos a una Dios a nuestra gusto y nos volvemos egoístas, ¿sí? Porque pensamos solo en nosotros. Es Dios y yo y el mundo que ruede, Que ruede. ¿sí? No hay responsabilidad. Es verdad. Esto también me llegó a mí. También fue para mí, también ya me entró en mi mente. Padre, pues, una última pregunta, ¿algo más que nos quiera comentar? Pues, ay, es que hay tantas Hay cosas, ¿no? tantas Hay cosas tantas que se nos cosas, quedan. pero mira, que esto es bien importante, ¿no? Porque de aquí parte muchas veces nuestra negación a Dios o nuestra aceptación a Dios de una manera pasiva, porque ahí habemos católicos pasivos, esos los que creemos, pero esperamos que venga Dios como una hada madrina y solucione nuestra vida. Como el que sale el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Cuando lo Exacto. necesitamos, Sí, frotamos la lámpara y s- cuando ya no lo necesitamos, lo guardamos. lo guardamos y entonces ahí se queda y lo volvemos a rescatar otro día, Ay, ¿no? A no. invitar otro día, ¿no? Sí, ¿no es así? Creer en Dios, sí, no implica este que vas a dejar de sufrir, que vas a dejar de tener experiencias, porque porque muchas veces acciones de terceras personas nos perjudican o nuestras acciones eh, perjudican a otras personas, para bien o para mal, ¿sí? Impactan la vida de otros Sí. o desordenan la vida de otros. Entonces, saber que en medio de mi fe a Dios, voy a vivir muchas cosas, pero nuevamente con un sentido de salvación, con un sentido de victoria. Porque si yo sé que tengo una enfermedad, sé que esta no es mi casa. Y si me gusta aquí vivir, pues yo le pediré a Dios que me extienda un poco más mi vida, ¿sí? Pero llegará un momento en que tengo que partir. Mi cuerpo, llegará un momento en que no resistirá más. Y por edad, ¿verdad? Por los años, va a dejar de trabajar mi corazón, mis Mm. órganos. Y entonces tendré que ir a enfrentarme con el Señor.
Pero Ujú. enfrentarme no es algo así como que, ahora sí ya vienes, ahora sí vamos a arreglar cuentas. No, es un Dios amoroso Sí. que implica, vamos, que respondamos de acuerdo a lo que Él nos llama, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, a raíz de un acontecimiento trágico en la vida de las personas, se pueden apartar de Dios, se enojan. ¿Cuánta gente llega con nosotros a decirnos es que estaba enojado con Dios? ¿Se vale? Sí se vale, pero recordemos nuevamente, ¿no? Que al final, tarde que temprano, tenemos que dejar este mundo porque no es nuestro destino final. Yo les digo a las personas, imagínese usted, ¿dónde está Lázaro, el que resucitó Jesús? ¿Dónde está el hijo de la viuda de Naín? ¿Dónde está la hija de Jairo? A todos ellos resucitó Jesús. El leproso que llegó a sus pies y le dijo, si tú quieres puedes sanarme. Sí. El paralítico de la piscina de Bethesda, ¿dónde están? O sea, Dios les sanó a unos, a otros los resucitó, les alargó su estancia en esta tierra, pero al final los llamó a su presencia. Y algo Sí. más maravilloso de lo que te decía de vivir nuestra fe de comunión, ¿sí? Es que cuando nosotros morimos, no dejamos de existir. Eso es Ujú. maravilloso, ¿sí? Nuestra fe nos dice que la iglesia triunfante, que es aquella que está ya con el Señor, Ajá. ¿verdad? Que nosotros como iglesia peregrina y militante nos Sí. unimos en oración para pedir por aquellos que están en el tránsito de esta vida a la otra. Y eso nos hace vivir en esa unidad. Por eso nosotros creemos en la comunión de los santos, como profesamos, Sí. ¿sí? Es verdad. En la vida futura. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios nos ha dicho. Con esto concluyo. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan capítulo 14 que me encanta, es uno de mis favoritos. Y dice, está Jesús con sus discípulos, va a partir ya. Y Ujú. les dice, no pierdan la fe. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Pero ahora voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Ay, qué bonito. ¿Ves? Amén. Esa es nuestra fe, Sí. ¿sí? Entonces, cuando la vivimos desde esa manera, no te da miedo perderla, porque sabes que al perderla, como dice la Escritura, la ganarás. Ujú. Estarás con Él. Estaremos en la presencia de Él. Y como decimos, venimos a este mundo a vivir nuestra vida, nuestro aprendizaje de vida y luego Ir a con Él. llegar con Dios. Y dejar una gran huella. Para que Claro. los que, fíjate, Cristo caminó, dejó sus huellas, nosotros vamos siguiéndolas y hay que pisar fuerte y claro para que los que vienen detrás no se pierdan. Es verdad. Sigan. Sigan adelante. Esa es nuestra fe Ay, maravillosa. padre, pues nos quedamos cortos, como dice usted. Ay, sí, sí, la Es que verdad, nos emocionamos, queremos hablar más y más y más, pero el tiempo nos gana. sí, así Pero es. lo invito a que venga otra vez a mi programa. Hablamos otra vez de lo que usted quiera hablar aquí. Tiene su programa, su casa, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Esperemos en Dios que sí y esperemos que pues todo esto que hemos platicado, ¿verdad? Toque el corazón de más de uno y recordar, vamos, yo hablo desde mi experiencia de fe personal, desde, l- vamos, mi conocimiento que tengo de Dios, que no es Sí, absoluto. Otros tendrán otras experiencias, otros te dan una visión diferente. Y lo que claro. hablo aquí, vamos, es nuevamente desde mi expresión personal. Si algo por ahí le suena mal a alguien, bueno, soy yo el que lo dije, no la iglesia, ¿verdad? Porque a veces tomamos ese error, ¿no? De hacer un juicio de lo general a lo particular, ¿verdad? Es que la iglesia dice, no, no, lo dijo el padre fulanito. Es de su experiencia de Dios, ¿no? Sí, Tú tienes la tuya y como tú lo percibes y al final te has enamorado de él, ¿no? sí. Pero aquí, padre, nos ha dejado un bonito mensaje. Hemos tenido una bonita charla, muy amena. Y pues yo creo que todos hemos aprendido un poquito de lo que no nos hace falta saber más y aprender y que, y que se nos me quede en la mente y en el corazón. Sí, de vez en cuando hay que sumergirnos a las escrituras y dejar que Dios nos interpele, ¿verdad? Sí, Eh, Hay una frase de San Agustín, que ahora sí con esto concluyo, no, padre, que es está bien. maravillosa, maravillosa. Esa me identifica mucho junto con el verso de Amado Nervo, Ay, ¿no? qué hermoso. Eh, Ajá.
San Agustín dice: Señor, tú eres belleza nueva que pasa y se queda. Te busqué, te busqué entre las cosas maravillosas que no existieran si no las hubieses creado tú. Loco y frustrado me escapé de mí mismo buscándote en ellas, pero no te encontré porque tú estabas dentro de mí. Nos Hermoso. pasa. Sí. Entonces, encontrémonos con Dios buscando en nuestro interior, Claro, porque ahí está ya. ahí está. Pues ya escucharon al Padre, amigos. Espero que este programa haya sido de su agrado y de su gusto. Y pues muchísimas gracias, Padre, otra vez. Oh, pues Encantada gracias de a Dios y tenerle. gracias también a usted Gracias por la por haber invitación. estado aquí. Y amigos, pues espero que el programa haya sido de su agrado, les guste y si les gusta, acuérdense de compartir, de darme un like, de comentar y ya pues les anuncio que también ya pronto voy a estar en Spotify, en Instagram para que también me sigan por eso, por esos medios de comunicación, ¿no? Entonces, hasta la próxima, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Bye bye.